buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Aquí compartiendo otra oportunidad que el Señor nos concede de por estos medios llegar hasta tu hogar, a tu casa, a tu familia, a tu corazón. Otra oportunidad que el Señor nos concede de enlazarnos con personas que no conocemos. Y el otro día pensaba, personas que no conoceremos quizás en esta tierra, pero que una vez estemos allá en las moradas celestiales, estoy seguro que tendremos oportunidad de ver a muchos corazones que a través de estos tiempos y medios se enlazaron con Jesús, y gracias a esa oportunidad precisamente es que tendremos la bendición y el privilegio de estar juntos en el reino de los cielos. Esta noche continuamos examinando la serie de eventos que rodearon lo que hemos conocido como el nacimiento de Jesús, eventos hermosos en donde en cada uno de ellos hay grandes enseñanzas. En particular, hoy nos vamos a enfocar en esa escena en que finalmente Jesús es visitado por unos personajes que le llevaron unos obsequios, unos personajes que tuvieron a bien, oye, hacer una travesía, hacer un viaje, precisamente con tal de llegar a ver a Jesús, el nacido. Así que vamos a orar presentándonos ante el Señor, regándole sabiduría, presentando este tiempo, presentándote a ti, a los tuyos en tu hogar y pidiendo esa instrucción del cielo para poder compartir el tema que nos ocupa. Soberano Dios, gracias por la oportunidad que nos concedes de poder dirigirnos una vez más hacia nuestros hermanos y hacia aquellos que en estos tiempos han hecho espacio para enlazarse por estos medios, a escuchar tu palabra, a considerarla. Te pido que los bendigas a todos, que bendigas sus hogares, sus familiares. Señor, que hagas provisión del cielo para cada corazón, para cada vida. Tú conoces sus necesidades, tú sabes quién nos escucha y aún no ha rendido su corazón a tus pies. Por favor, Jesús, haz provisión del cielo para toda vida. Así te lo imploramos en tu precioso nombre, agradeciendo tus cuidados. Amén. Recibe siempre un saludo de la Iglesia Cristiana de Belén, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y líderes, ministros, todo corazón que pone el esfuerzo con un solo propósito, que esto sea posible y llegue hasta tus hogares, y transmitiendo la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es la que verdaderamente transforma la vida del ser humano. Como te adelanté, pues vamos a estar considerando esa otra escena, ese otro evento en torno al nacimiento de Jesús, sus distintas etapas. El tema que podrías ubicar dentro de lo que hemos de compartir, tú mismo imagínate: oro, incienso y mirra. ¿Cuál es tu regalo? Oro, incienso y mirra. ¿Cuál es tu regalo? La escena la vamos a considerar a base del capítulo 2 del libro de Mateo. Mateo capítulo 2, vamos a estar examinando los versos desde el 1 hasta el 11 y otra serie de versos relacionados que te iremos compartiendo poco a poco. Como siempre te insisto, vas a buscar tu libreta, tu lápiz, bolígrafo, la Biblia, para que tomes nota, para que por ti mismo rastrees lo que estaremos compartiendo. Allí en Mateo capítulo 2 comienza de inmediato el verso 1 a enseñarnos, y mira cómo lee la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Harás memoria, ya compartimos que precisamente estando José y María en su ciudad allá en Nazaret, en la región de Galilea, surgió el decreto que Augusto César, como emperador de Roma, dictara, decreto que fue implementado por los distintos gobernadores de las distintas regiones. Y en el caso particular que nos ocupa, el que estaba encargado era Herodes. Así que, como mencionamos la vez pasada, el decreto del Imperio Romano, Dios lo utilizó como parte de los mecanismos necesarios para que se cumpliera la profecía que había sido anunciada desde el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, donde anunciaba que de Belén, pequeña entre las ciudades, allí nacería el Mesías. Así que decretado el acto de irse a empadronar, es decir, a registrarse en sus distintas ciudades natales, tuvieron que salir José y María en dirección hacia Belén.
tuvieron que bajar desde el norte, entiéndase, desde la región de Galilea, hacia la región precisamente de Judá, donde estaba allí la ciudad, oye, de Belén, pequeña ciudad entre todas las demás. Por eso es que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Fíjate que con relación al nacimiento del maestro, ya hemos considerado los eventos en detalle a base del libro de Lucas. Sin embargo, quiero que tengas bien presente unos datos adicionales que son importantes para entender el orden de lo que estaremos hablando esta noche. Fíjate que cuando dice que habiendo nacido Jesús, si tú buscas allí en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, Lucas 2, verso 21, dice la palabra que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Observa que Jesús fue circuncidado al 8º día de haber nacido. Este mandato, esta instrucción, en gran medida, o sea, era una señal dispuesta para con Dios y el pueblo, el pueblo hebreo. Esta señal data desde el libro de Levítico. Si buscas en Levítico, en la palabra del Señor, del capítulo 12, verso 3, mira cómo dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Y tenía que ser circuncidado todo varón, al 8º día. Y fíjate cómo José y María, siguiendo la instrucción dictada a través de la ley mosaica, estaban circuncidando al niño al 8º día. ¿Por qué es importante este dato? Únelo al siguiente. Cuando examinas también en el libro de Lucas, verso 22, mira cómo dice la palabra. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, se refiere ahora a la purificación de los padres. Era parte de la normática recogida en Levítico nuevamente. Cuando se cumplía la purificación de los padres, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que en Lucas nos dice por un lado que al 8º día Jesús fue circuncidado. Por otro lado dice que cuando los padres cumplieron el proceso de la purificación, mira qué interesante, y te lo subrayo, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando buscas en Levítico, nuevamente en el capítulo 12, verso 4, con relación al proceso de la purificación, mira lo que dice la palabra del Señor. Mas ella, hablando en este caso de la madre de la mujer, mas ella permanecerá 33 días. Mira eso, 33 días. O sea que por un lado, al 8º día en que Jesús es nacido, es circuncidado. Por otro lado, desde el momento en que nace, 33 días después se entiende ya purificada la madre. Dice, 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Observa, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. O sea, dentro de la instrucción en virtud de la ley mosaica, una vez el niño nacía, primero había que circuncidarlo al 8º día. Segundo, a los 33 días de haber cumplido la purificación, un proceso dispuesto desde el nacimiento del niño, ya los padres estaban en condición de llevar el niño para ser presentado en el santuario, para ser presentado. Por eso es que en el capítulo 2 de Lucas que leímos, verso 22, míralo ahora con ese dato instruccional en términos de lo que era la purificación. O sea, ya tienes el dato. Desde que nace, tienen que esperar 33 días para presentarlo en el templo. Ahora vuelve y lees Lucas 2, capítulo 2, verso 22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que son los que te acabo de leer Levítico, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Una vez lo circuncidan, una vez lo presentan habiendo transcurrido los 33 días para la purificación, pues obviamente tenemos un cuadro de ¿qué? De que han cumplido con la ley mosaica con relación al niño. Y por eso entonces, mira lo que dice en Lucas capítulo 2, verso 39. Mira cómo lee la palabra del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es decir, nació Jesús. Habiendo nacido Jesús, 8 días para ser circuncidado. A la vez iban transcurriendo 33 días desde el día del nacimiento
para que se entendieran purificados los padres, en particular la madre. Y entonces, habiendo transcurrido estos días, es llevado el niño al templo para ser presentado, cumpliendo con toda la ley mosaica según instruida por Dios a través de este siervo de Moisés. Y una vez cumplieron con todo ello, oye, la palabra sigue diciéndonos cosas interesantes. Dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿A dónde regresaron José y María? Por esta vez con el niño en sus brazos, pues regresaron a la ciudad que les servía, oye, de lugar de residencia cuando fue decretado el hecho de ser empadronado. O sea, José y María, como vimos la semana pasada, como te acabo de repasar, recibían, oye, allí en la región de Galilea, en específico de la ciudad de Nazaret. De allí es que ellos bajan hasta Belén. Ahora, una vez Jesús nace y cumplen con todo el proceso, regresan a su ciudad, entiéndase allí a Nazaret. Así que volviendo ahora a Mateo capítulo 2, verso 1, seguimos leyendo. Así que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, recuerda todo lo que hemos examinado, nació y el proceso, terminado el proceso de regreso a Nazaret. Mire lo que ocurre ahora. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Para empezar, que te llame la atención que quienes eran estos personajes venían del oriente. Cuando tú buscas qué es el oriente, la propia escritura te lo señala. Versos como, por ejemplo, no tienes que estudiarlos, pero toma nota de ellos para que después los examine. Si tú buscas en versos como el libro de Números, capítulo 21, verso 11. Jueces, capítulo 20, verso 43. Josué, capítulo 13, verso 5. Vas a encontrar que la expresión el oriente significaba para el hebreo el lugar donde nace o donde sale el sol. Es decir, es lo que tú y yo conocemos hoy día a base de los puntos cardinales como el este, el lugar por donde sale el sol, según la rotación de la Tierra. Examina esas lecturas y verás esas ilustraciones dentro de lo que es para el pueblo hebreo ese punto orientado hacia el oriente. Así que cuando dice que estos seres humanos venían del oriente, te está diciendo que vienen del extremo este hacia Jerusalén. ¿Qué tenía Jerusalén en el extremo este para esa época? Cuando tú examinas los mapas históricos para esa época, y cuando digo esa época me refiero a cuando Jesús nace. Entiéndase pues cuando va cerrando el Viejo Testamento y estamos ahora comenzando el Nuevo, para cuando Jesús nace, el imperio que estaba en ese momento ocupando todas las tierras, sabemos que es el romano. No obstante, antes del imperio romano, hubo otros imperios en funciones. Si das reversa hasta la época del imperio de Babilonia, seguido por los medos persas, seguido por el imperio de los griegos, entonces que llega a los romanos. Te menciono esto porque en términos de las tierras que habían al este de Jerusalén, en un momento dado esas tierras fueron ocupadas por el imperio de Babilonia, lo que conocemos con sede como Babilonia misma, como ciudad, Babilonia. Esas tierras para el momento en que Jesús nace todavía obviamente existían y aunque estaban ya bajo el imperio en este momento romano, fueron las tierras ocupadas y sirvieron como centro de operaciones para el imperio de Nabucodonosor. Y esas tierras, de hecho, modernamente, o sea, el día de hoy, en el 2020, son las tierras reconocidas como ocupadas en gran medida por Irak. Pues al este Jerusalén tenía tierras que en un momento pertenecieron a quienes, a los babilónicos. También al este Jerusalén tenía, oye, territorios que pertenecían a los medos persas, mayormente ya para esa época en que nace Jesús, a los persas. Esas tierras hoy día se conocen como las tierras de Irán. Entonces, lo importante es que ambos territorios, parte de los terrenos pertenecientes a lo que fue Babilonia, parte de las tierras pertenecientes a lo que fueron los medos persas, todas eran tierras árabes, ya en el momento del caminar cultural en adelante, al punto que inclusive en ese punto este también tenían el famoso desierto arábigo, el desierto más amplio, grande de los territorios árabes. O sea que todo lo que estaba al este,
en ese oriente a que alude el verso 1 de Mateo 2, eran tierras pertenecientes a extranjeros, no a los hebreos. Y los que las ocupaban mayormente eran árabes. Toma ese dato por lo que vamos a seguir hablando. Dice entonces que de ese oriente vinieron unos magos. La palabra magos, cuando usted examina la escritura, muy pocas veces aparece en el Viejo Testamento, y de hecho en la Biblia en general aparece muy pocas veces. Ese vocablo tiene su origen, mayormente así es reconocido por los estudiosos, tiene su origen en la lengua persa y significaba dentro de su idioma sacerdotes o adivinos, con una connotación de sabiduría dentro del punto de vista de lo que era su campo, según los presentaban, te repito, como sacerdotes o adivinos. Así reconocían a los magos. Bíblicamente es interesante, si usted me acompaña un momento al libro de Daniel, al capítulo 5, dentro de las vivencias que estuvo Daniel, mire una de las que encontramos. Daniel capítulo 5, verso 11, mire lo que dice la palabra, y léalo pensando en lo que estamos hablando, de esos llamados magos. Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Obviamente se refieren a Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Márcalo ahí en tu Biblia, o sea, eso está ahí. O sea, que el concepto de los magos, un vocablo desarrollado en la lengua de los medos persas, era una alusión a lo que ellos mismos reconocían en un momento dado como sacerdotes o adivinos de sus pensamientos religiosos. Y un momento dado a Daniel, por la sabiduría que había en él y la gracia que Dios había puesto en su vida, lo pone inclusive, oye, como cabeza de estos sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? Eso lo recoge así la palabra, porque en él había mayor espíritu de sabiduría. O sea que aún aquellos hombres reconocidos como sabios, entre comillas, que respondían a la religión de los persas, que respondían inclusive a actos de adivinación, sobre ellos se ubica a Daniel en un reconocimiento de que lo que había en él era mayor que lo que había en ellos. Pero volviendo a la figura de los magos, te lo traigo como una ilustración, o sea, los tales definitivamente tenían una vinculación a las prácticas religiosas de aquellos pueblos. No eran hebreos, venían de tierras un tanto distantes, ocupadas mayormente por culturas de naturaleza árabe. Estos que visitaron a Jesús en particular, ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla de magos a base de este capítulo 2 de Mateo, con mucha frecuencia tú vas a escuchar a personas mencionar que se refería a personas sabias. Yo solo te repito que en términos del concepto per se, si bien hay inmerso un grado de sabiduría, era en alusión a lo que hacían en sus funciones sacerdotales y de adivinación. Otros ubican esos magos como mercaderes nómadas, donde muchos han señalado que lo de magos es como una alusión a que un día estaban aquí, otro día estaban allá y se movían con rapidez, desaparecían en el sentido de que no se quedaban mucho tiempo en un solo sitio, que se movían a hacer comercio. Eso es otra definición que se le ha dado muchos de los que interpretan el capítulo 3. Y otros señalan que eran reyes. Yo creo que la más frecuente que tuvimos escuchado en nuestra cultura es esa. ¿Cuántas veces se habla de los 3 reyes magos? Lo cierto es que cuando tú escudriñas la palabra, y espero que lo hagas siguiendo estos capítulos y versos que te estoy compartiendo, en ningún sitio tú vas a encontrar que los identifiquen como reyes. O sea, eso es parte de la tradición que se introduce, una tradición que cuando tú la comparas con la escritura, realmente no tiene base, no tiene simiente en la Biblia. Así que por consiguiente, aunque suene bonito, hay una realidad. No se le identifica como reyes a esos 3 personajes. Y fíjate que con toda intención dije esos 3 personajes. ¿Por qué? Pues para completar así que le llaman 3 reyes magos. Cuando tú escudriñas la escritura, tampoco te dice que eran 3. El hecho de que se sugiera que sean 3 nace en algo particular. Muchos estudiosos dicen, bueno, si dice que abrieron sus respectivos sacos, y lo vamos a ver más adelante, y sacaron presentes, como se señalan 3 presentes en particular, que adelantamos son oro, incienso y mirra, que muchos piensan que solamente eran 3. Pero la realidad es que si usted le pregunta de forma literal,
si la palabra señalan cuántos eran esas personas que andaban en búsqueda de Jesús nacido, definitivamente la escritura no dice en ningún sitio que fueran 2, que fueran 3, 5 o 6, o que un momento todos señalan que los presentes fueron oro, incienso y mirra, si eso es cierto. Pero que tome el dato desde el punto de vista de que no hay una alusión específica a cuántos eran y que tampoco hay una alusión a que fueran reyes. Y en términos de la expresión magos, lo que es un hecho claro, preciso y contundente es que no eran hebreos, que no pertenecían al pueblo judío, que venían de tierras del extremo este con relación a Jerusalén, tierras que por ocupación principalmente lo que encontraban que eran, todavía encontraban descendientes de los persas, descendientes de los babilónicos, encontraban descendientes de los pueblos árabes y que todos ellos, desde el punto de vista de religión, oye, no era precisamente la del pueblo judío. Eso es un hecho indiscutible y que no podemos definitivamente obviar. Sin embargo, es importante por lo que vamos a ver más adelante. Así que los visitantes venían del extremo oeste, hacen presencia en búsqueda de lo que identifican como el rey de los judíos, como vamos a seguir viendo. Así que cuando llegan a Jerusalén, dice, llegan a Jerusalén, todavía estamos en el verso 1. Observe que no dice que llegaron a Belén, dice que llegaron a Jerusalén. Es curioso, porque andaban buscando al nacido, ya había nacido, y así lo reconocen, así lo dicen. Sin embargo, su ruta, su trayectoria, desemboca de momento en Jerusalén. ¿Por qué llegan hasta Jerusalén y no llegan hasta Judea directamente? Eso es una curiosidad para este servidor, por lo menos. O sea, desde el punto de vista de que precisamente a donde van a tener, ¿a dónde es? A la presencia de Herodes. Cuando llegan hasta allí, obviamente se hizo público que estaban buscando el lugar donde nació Jesús, el rey de los judíos. Y eso llega hasta los oídos de Herodes. Y tan es así que cuando usted lee el verso 2 de ese capítulo 2, mire cómo dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes personalmente tuvo que escuchar lo que movía a aquellos hombres en su búsqueda. Pero siéntate nuevamente en donde estaban, en Jerusalén. Y estaban en Jerusalén como lugar al cual precisamente entendieron ellos que fueron guiados. Y vamos a ver por qué. Guiados. Sigue observando que la palabra en los versos 2, 9 y 10 nos dicen en qué medida o mecánico fueron ellos guiados. El 2 dice, porque su estrella hemos visto. Si miras el 9, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea que estos personajes que vienen desde el extremo oeste de aquellas tierras extranjeras eran guiados por lo que ellos mismos identifican que habían visto la estrella. Sobre esta expresión, mucho se ha desarrollado también en la tradición. ¿Cuántas veces tú y yo escuchamos hablar de la estrella de Belén? Como un indicativo de que aquel llamado lucero, señal, como le quieras poner, iba marcando la ruta a estos hombres para que encontraran el lugar donde Jesús nació. Sin embargo, el dato que te quiero compartir como curioso, y te pido que lo estudies tú mismo, ¿por qué no tomamos tiempo de examinar lo que ocurrió enseguida que Jesús nació? Vimos en el libro de Lucas, nace circuncidado, nace el proceso de purificación de los padres. Agotado el proceso de purificación de los padres, se trasladan para presentarlo en Jerusalén. Y una vez lo presentan, ¿qué hacen? Dice la palabra, vimos en Lucas 2:39, que regresaron a Nazaret, a Galilea, a la región de Galilea, a su casa. Así que estos seres que van detrás de Jesús, sí eran guiados, pero cuando tú examinas con cuidado el capítulo completo de Mateo 2, lo van llevando y llegan hasta Jerusalén. En Jerusalén le dan toda la información a Herodes de que ellos habían, entendido que había nacido el rey de los judíos. Y dice que cuando yo escuché a Herodes y toda Jerusalén, dice que se turbaron, todos se turbaron. ¿Y por qué se turbaron? Mira, a mí me llama la atención que por un lado te estoy diciendo que fueron guiados hasta allí, definitivamente
por una señal visible para aquellos hombres, una señal que inclusive iba trazándoles una ruta. Si tú buscas un mapa de aquellos tiempos, vas a encontrar como definitivamente aquella señal tuvo que haberlos traído desde el extremo este, que es donde quedan esas tierras que te mencioné, hasta Jerusalén. Es decir, es una ruta trazada de este hacia oeste. Y después de Jerusalén, con relación a donde encuentran a Jesús finalmente, que es en Galilea, en Nazaret. Oye, es hacia el norte. Así que iban guiando definitivamente estos hombres. Qué hermoso cuando uno, oye, se encuentra con las realidades que Dios hace en sus misterios. Cuando Dios en sus planes, oye, guía tu vida, Él provee lo que tenga que proveer, contarle que tus pasos sean certeros y no se equivoquen. Estos hombres se lanzaron, oye, en una travesía que para ellos lo único que sabían definitivamente es lo que le habían revelado y conocido de maneras que la Biblia no relata, pero que es un hecho que lo conocieron porque vienen preguntando por el rey de los judíos. Y el otro hecho es que eran guiados por algo sobrenatural para que llegaran a su destino. Y así es Dios contigo en la vida, con el hombre y la mujer que le temen. Oye, Dios muestra, Dios dirige, Dios guía los pasos y esa provisión de lo que tú y yo necesitemos, con tal de que pisemos en tierra firme, entendiendo por tierra firme donde Él nos manda a pisar. Cuando tú y yo pisamos donde Él nos instruye, da por sentado que es tierra firme. Cuando tú y yo pisamos donde queremos pisar, donde pretendemos pisar, ten cuidado con las arenas movedizas, con los hoyos y los tropiezos, porque como he dicho en otros temas, definitivamente, cuando la ruta tomada no es la que Dios instruye, siempre da problemas. Pero aquí estos hombres eran debidamente guiados de manera sobrenatural, por esto que la Escritura recoge, dicho por ellos mismos, como la estrella, pero lo que era, definitivamente lo que era los acompañaba, pues como vimos, una vez hablan con Herodes, cuando se retiran, como dice el verso 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Eran definitivamente guiados de una forma sobrenatural, maravillosa y específica en una ruta como la que ya te he señalado. Ahora bien, regresando al propósito de estos hombres, vayamos nuevamente al capítulo 2 de Mateo, verso 2 otra vez. Mira lo que dice allí. Vamos a la pregunta ahora en detalle, diciendo, aludiendo a estos llamados magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, observa que en esa pregunta ya es un hecho, dan por sentado el conocimiento que aquellos hombres tienen de que el que nació era el rey de los judíos. Pero te mencioné ya de inmediato que es un hecho que le habían revelado a estos seres humanos. Le habían dicho que el que había nacido allí no era, oye, una mera expresión del punto de vista de un ser sin propósito. Con respeto, era un ser definitivamente con un propósito muy específico, el rey de los judíos. Y esto lo sabían, y aquí quiero que subraya esto en la Biblia, lo están diciendo unos hombres de una cultura extraña a la hebrea, unos hombres que la Biblia por definición te los ubicarían, oye, como de una religión extraña a la de los hebreos. Esos hombres vienen reconociendo, buscando al rey de los judíos. ¿Y por qué tú crees que se turba Herodes? Porque se da por enterada la autoridad romana de que en sus tierras ha nacido un rey sin ellos saberlo. ¿Por qué tú crees que se turba toda Jerusalén, todo el pueblo? Mira el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oye, se turban porque le están dando una noticia. Entre ustedes ha habido un nacimiento de un llamado rey anunciado y esperado y ustedes no se han dado cuenta. Ustedes no se percataron. No se percataron. Y eso anótalo en tu corazón y en el mío. Tenemos que tener siempre la cautela, tenemos que estar siempre al tanto, siempre al día en la escritura, que no nos pase nada sin percatarnos, que estemos siempre alerta a la voz del Señor, a los sucesos y a los eventos anunciados por el Señor, que no se nos pasen por alto. Tenemos que estar vigilantes siempre. En esta reacción de Jerusalén, ¿sabes quiénes estaban envueltos? Si siguen leyendo, mira el verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes. Mira quiénes convocaron, los principales sacerdotes. ¿De quién? De la religión hebrea, los judíos. Y los escribas del pueblo. Oye, a los que recogían la ley judía, la custodiaban, la interpretaban y la compartían. O sea, mira qué cuadro. A los que son los custodios de las profecías,
como le eran los sacerdotes y los escribas. Se les pasó, no se dieron cuenta, no observaron, no reconocieron que Jesús había nacido. Y entonces vienen de afuera unos extraños, unos que posiblemente los sacerdotes y los escribas los señalarían como paganos, vienen a decirle, el rey judío nació. Oye, eso para mí es una vergüenza. ¿Cuántas veces el pueblo cristiano tiene que revisar y reconocer que se descuida de cosas? El hombre y la mujer cristiana tienen que ir siempre al tanto, que estemos alerta, que no tengan que venir. Sería con mucho dolor. Jesús lo dijo, mira, si estos se caen, hasta las piedras hablan. Que ninguna piedra ocupe mi lugar ni el tuyo, porque nos descuidemos en la observancia de la palabra, en vigilar los sucesos, los tiempos y más ahora los eventos presentes y los del porvenir. Que nadie nos tenga que contar. Se supone que tú y yo seamos los que estemos más al día en la historia de esta humanidad. Se supone que la iglesia del Señor es la que esté más al día y al tanto en términos de las razones de los tiempos, las cosas que ocurren, por qué ocurren y las que están por ocurrir. Tiene que ser la iglesia, más nadie. Aquí estamos viendo un acto vergonzoso. Los sacerdotes y los escribas, oye, tienen que sacudirse y comenzar a buscar los escritos para encontrar la profecía de Miqueas, donde decía que en una ciudad pequeña iban a ser, oye, el enviado, el que se conocía como el Cristo, el Mesías, al que llamarían Jesús. Tuvieron que comenzar a buscar los escritos, porque llegan unos llamados paganos a decirle, ya nació. Y una vez lo buscan, ¿qué ocurre? Mire cómo dice el verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Mira qué descubrimiento. Anunciado desde Miqueas, del 700 días antes de Cristo, anunciado. Y los sacerdotes no lo vieron venir, ni los escribas tampoco. Sin embargo, vienen unos llamados magos de tierras paganas a decirle, se cumplió lo profetizado. Y ellos siguen diciendo, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, le leen la profecía de Miqueas a Herodes. Y entonces, ¿qué hace Herodes? Oye, llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora Herodes quería saber en detalle. Y les dice a ellos que quería saber, ¿sabes para qué? Y que para ir a adorarle. De hecho, les pidió a estos hombres que cuando le que fueran diligentes en la búsqueda y que cuando lo encontraran, por favor, regresaran y le dijeran dónde lo hallaron para él también ir a adorarle. Dios, sabemos que son mentiras. Herodes quería informarse dónde había nacido aquel rey, porque obviamente desde ya para Herodes representaba una amenaza en su criterio, en términos de su posición. Usted me dirá a mí, pero ¿cómo va a representar una amenaza para Herodes, alguien que acaba de nacer? Si tú buscas en la historia, vas a encontrar que entre las atrocidades que hizo Herodes, mató a sus propios hijos por asuntos del trono. Herodes. Este Herodes de este tiempo. Y de hecho tú y yo sabemos que más adelante recoge este mismo capítulo, que cuando se sintió burlado, a base de lo que había inquirido de estos hombres, mandó a privar de la vida al niño de 2 años hacia abajo. Ese dato es importante porque ya te sugiere a ti que dentro de lo que Herodes obtuvo como información de estos hombres que andaban buscando al rey de los judíos, pudo calcular que ese nacimiento ya había ocurrido y quiso cobijar para asegurarse o tratar de asegurarse de matarlo a todo niño nacido de hasta 2 años. O sea que no estamos hablando que fuera un evento del día anterior en que están los magos hablando con Herodes. Y por eso es que se puede entender mejor lo que ya vimos en Lucas, que Jesús nace, es circuncidado, los padres son purificados, lo llevan al templo, lo presentan 33 días después y entonces regresan a su ciudad, a Nazaret, de la región de Galilea. Por eso es que el verso 9 no especifica hacia dónde la llamada estrella sigue guiando a los llamados magos. Fíjese otra vez ahora el verso 9 con lo que acabo de decirle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. No dice hacia dónde. Hasta que llegando se detuvo sobre dónde estaba el niño. Fíjate que no dice en dónde región o lugar. Dice que se detuvo donde estaba el niño. Ya Lucas nos especificó a nosotros que habiendo cumplido con
todo lo que la ley les exigía, regresaron a su ciudad, a Galilea, región de Galilea, ciudad de Nazaret. Oye, así que entonces Herodes trató de fraguar un plan para él ocuparse de quitar cualquier amenaza contra su reino. Estos hombres, según salieron de la presencia de Herodes, ya digo que fueron guiados hasta donde se encontraba el niño. Vamos a ver qué ocurre allí, en ese verso 11, ese capítulo 2 de Mateo. Vamos a mirarlo con calma. Al entrar en la casa, observa que distinto a cuando Jesús nació, Jesús ya vimos el miércoles pasado que nació ¿dónde? No había lugar para él en el mesón. Venían José y María en ruta ¿qué? A cumplir con el decreto, con el edicto de ser empadronado, es decir, registrarse en su ciudad natal. Está el mesón lleno, le tocó donde acomodarse en el pesebre, nacer allí entre bestias, entre animales. Ese fue el lugar que discutimos el miércoles pasado. Sin embargo, mira cómo la escritura ahora te señala en el verso 11, al entrar en la casa. O sea, obviamente es una reiteración de lo que ya te estamos poco a poco mostrando, que el momento en que estos magos finalmente encuentran a Jesús, no se remonta a aquel pesebre donde él naciera. Ya él no estaba allí. Ya no se remonta a haber nacido allí en Belén, de Judea. Ya no estaba allí. Ya había cumplido con los procesos que hemos discutido y ya se encontraba ¿dónde? De regreso en su casa, en la región de Galilea, en Nazaret. Allí entran estos hombres a la casa de José y María. Y por eso es que dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Identificaron de inmediato al niño. Por esa identificación, ¿de dónde viene? Detente un momento y retrocede. Empezamos porque estos hombres vienen de tierras lejanas, vienen de lejos, motivados por una revelación que han tenido, definitivamente por un conocimiento, oye, correcto. Dentro de las cosas que podrían rodear sus vidas, al punto de ser reconocidos como de los magos, en una formación pagana, una religión distinta a la de los hebreos, con todo eso les llega una instrucción. Y yo tengo que repetirte que lo único que me acuerdo es lo siguiente: si los sacerdotes y los escribas no supieron reconocer, si los fariseos, si los conocedores de los hebreos no supieron reconocer ese glorioso nacimiento, hasta las piedras hablan. Y allá fueron estos hombres, se motivaron en desarrollar un viaje largo con tal de ver a esa criatura. A mí eso me habla mucho. Siempre he dicho que el que necesita a Dios somos tú y yo. Sin embargo, el humano actúa como si el que necesitara a quien es Dios a uno. Soy yo el que tengo que dar siempre pasos en temas de yo buscar lo que yo necesito. Yo necesito de mi Señor. El pueblo cristiano debe vivir, mira, deseoso, apasionado, ávido de reunirse, de congregarse, de acudir ante su presencia, de ir a sus pies, de leer la palabra. Oye, siempre movida en favor de ¿qué? De alcanzar esa relación con su Creador, con su Señor. Estos hombres hicieron lo que tuvieran que hacer con tal de llegar a ver a Jesús. Qué difícil se nos hace en estos tiempos modernos. El miércoles pasado mencioné y después alguien me llamó. Lo dije, mira, si con el mismo deseo que se metan a los centros comerciales a comprar, fueran a las iglesias a hacer fila, yo sería feliz. No quiero que nadie se atropelle. Oye, pero te admito que me levantaría el espíritu ver a la gente empujándose con toda entrada a la iglesia. Pero eso no ocurre. No ocurre. Qué pena. A estos hombres nadie tuvo que empujarlos. Al revés, se prepararon. Como veremos, se equiparon para ese viaje y marcharon. Y aquí estaban. Entraron a la casa y vieron al niño. Un niño revelado. Un niño que esa provisión sobrenatural de Dios que la Biblia identifica como estrella se posó y los llevó hasta el sitio donde estaban. Y por eso al entrar sabían que ese era el niño. Cuando uno busca a Dios lo encuentra. Dios quiere ser hallado, dice la palabra. Proveyó para que estos hombres llegaran. Cuando tú y yo en el corazón tenemos el deseo y la pasión de encontrar al Señor y profundizar, Él seguirá proveyendo para tu búsqueda.
te seguirá dando sabiduría para escudriñar la palabra. Te dará entendimiento para comprender la escritura, discernimiento para que conozcas los asuntos del espíritu, las razones y las causas que mueven realmente a las cosas que el humano tiene ante sus ojos. El que busca encuentra, y Dios provee para el que busca. Así que volviendo a estos hombres, sigue diciendo la palabra, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. A mí me encanta esta primera reacción de estos hombres. No hicieron más que ver al niño y mira lo que dice, se postraron y adoraron. Si tú buscas la palabra postrarse en un diccionario, ¿qué es lo que implica? Oye, resúmelo en una frase. Entonces lo que es que tu corazón se incline, tu corazón se rinda, tu corazón reconozca que estás delante de un ser supremo, maravilloso, poderoso, soberano. Postrarse es eso, un reconocimiento en donde yo doblego mi vida ante el que se merece la gloria. Estos hombres se postraron y lo adoraron. Fíjate que ya varias veces te he aludido a que por su contenido, por lo que implicaría ser magos de por sí. Oye, es un interrogante que surge, es una duda que se levanta de cómo es posible que estos hombres formados fuera de la religión de los hebreos fueron los que estuvieran buscando a Jesús nacido. Mira inclusive la reacción. Se postraron y lo adoraron. Tú y yo como hombres y mujeres que conocemos al Señor, no podemos ser menos. No podemos ser menos. Sin embargo, oye, con cuánta dificultad a veces se le hace al humano arrodillarse al lado de su cama antes de acostarse, a darle gracias a Dios por el día vivido. Arrodillarse a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha suplido en su vida. Qué difícil se le hace al humano, inclusive entrar a los templos y postrarse delante del Señor y decirle, Señor, gracias por darme el privilegio de conocerte. Da lástima al ser humano moderno. Oye, si de verdad tú y yo hemos internalizado lo que es la salvación y lo que nos espera en el cielo, oye, para ti y para mí, vivir a sus pies es un privilegio, es un deleite, es un gozo, es una alegría. Definitivamente sí. Yo siempre recuerdo una frase que dijera en un momento dado un militar inglés, que a lo más que él le temía no era un ejército, sino un hombre de rodillas. El que se postra delante de Dios en su vida personal se lleva grandes sorpresas constructivas. O porque Dios, esa frase que tanto usamos basada así en la escritura de que Dios honra en que lo honra, es una verdad. Y que aquel que ante él se postra y se rinde, encuentra a ese digno de pleitesía y de adoración. Cómo se inclina hacia tu vida, cómo tiene para contigo un abrazo, cómo tiene para ti sus cuidados, su amor, su presencia, día a día, momento a momento. Estos hombres, pues, entonces seguimos aquí postrándose, lo adoraron. O sea, que no solamente derramaron su corazón delante de él, sino que tuvieron a bien hacer expresión de reconocimiento, de exaltación, de que aquel ser maravilloso que estaba allí, aquel niño nacido ya, era el rey de los judíos. Y abriendo sus tesoros. Fíjate que te dije que estos hombres de tierras lejanas hicieron provisión para su viaje. Desde sus tierras, haciendo ese viaje en dirección para efectos de ellos, de este hacia el oeste, y subiendo ahora hacia el norte, hacia estar el niño. Venían cargando con oro, incienso, mirra. O sea, que ellos no salieron sin prepararse. Yo me imagino a ellos pensando, ¿qué llevamos? Estaban tan confiados en que lo iban a encontrar. Pero es que lo diga así, qué fe, qué convicción. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi convicción? ¿Cómo es nuestra convicción? Que ellos solo estaban seguros de que lo iban a encontrar y fueron preparados para ello. Es pensando en ti y en mí. ¿Qué le llevamos al Señor? Porque de continuo, por no decir que usualmente, el humano se acerca a Dios ¿a qué? A presentarle sus situaciones, a presentarle sus problemas, a presentarle
sus necesidades. Y mira, está bien. Dios como Padre, Él mismo nos insta a que todos nuestros ruegos sean conocidos por Él con todo súplica. Él mismo nos insta a que oremos sin cesar. En el Padre nuestro nos llama a que a Él clamemos por el pan de cada día y por provisión del cielo. Eso es bíblico. Pero dentro de todo ese orden bíblico, te has detenido tú un momento a pensar, oye, me paso pidiéndole al Padre, ¿qué yo le llevo? ¿Qué yo le doy? ¿Me apeltrecho para llevarle algo que le agrade? Estos hombres se apeltrecharon para llevar presentes. Y sigamos mirando lo que hicieron. Abrieron sus tesoros. De entrada, cuando hace esa afirmación de tesoro, implica que ellos se ocuparon de llevar cosas valiosas. Valiosas. Y mira cómo se identifican. Oro. El oro, históricamente, desde que el mundo es mundo, es el metal más valioso reconocido. Y ellos se ocuparon de llevar oro. Y tiene peso. ¿Cuántos llevaron? Yo no creo que llevaran 2 o 3 migajas. Lo que fuera tiene peso. Y a distancia sigue sumando. Y como quiera que sea, o sea, un metal valioso. Te está diciendo que ellos no escatimaban en lo que llevaban. Llevaban algo allí que la misma escritura nos enseña que es probado por el fuego. Llevaban algo allí que, mira, la escritura nos habla de Apocalipsis que las calles serán, oye, como el de cristal, calles de oro. O sea, como un elemento sin igual. Eso te habla de que estos hombres buscaron entre lo mejor lo que iban a llevar. Yo sé que entre los comentaristas te vas a encontrar con mucha frecuencia que cuando se habla de oro están diciendo que eso anticipaba que era para un rey. Eso es perfecto y no es contradictorio a estos versos, es hermoso. Pero basta con que usted y yo pensemos en que estaban llevando las cosas de valor. Y no solo cosas de valor, de el más valor reconocido en aquel momento y siempre. Así que se tomaron el tiempo de escoger. Ve preguntándote a ti mismo, ¿te tomas tú el tiempo de escoger lo que le quieres dar al Señor? Y no estoy hablando, esto no es un mensaje de cosas materiales. Pueden caer implicar entre ellas también. Pero ¿qué es lo mejor que tú le puedes dar al Señor? Tu propia vida. ¿Qué es lo más que vale para ti? Tu vida, tu corazón, tu tiempo. Regalárselo al Señor. Y mira, Señor, toma, tú lo tienes todo, Dios. Dios lo tiene todo. De Jehová es la tierra en su plenitud. Pero cuando dice aquí que abrieron sus tesoros, te está hablando de que aquella postración, aquella adoración no se quedó en una mera expresión. Fue acompañada de un acto, de un hecho. Se postraron, adoraron y abrieron aquellos sacos para sacar presente. Tu adoración, mi adoración, nuestra postración ante Dios tiene que ir acompañada de hechos. Yo me postro porque te reconozco como el soberano. Tú te postras porque lo reconoces como que es Dios. Y le adoramos juntos porque de Él es toda expresión del corazón hacia Él que se merece lo mejor nuestro en esa exaltación de su soberanía. Pero esa exaltación tiene que ir acompañada de hechos. Hechos como que Él pueda ver en tu vida y en la mía. Cuando nos levantemos de esa postración, porque tú estás seguro que estos hombres para poder abrir los sacos se pararon del momento de postración, pero entraron en hechos. Cuando tú y yo nos levantamos del momento de postración y adorarlo, oye, que Él vea cuando sacamos por las puertas de los templos o cuando sacamos de los cuartos de nuestras casas, vea hechos dirigidos a honrarlo, acompañado de acción, hechos que valgan, dándole lo mejor. Tu vida en la calle, regalada al Señor, convirtiéndose tu vida y la mía en un espejo del rostro de Jesucristo, a su imagen y semejanza. Pues te aseguro que eso ya contentamiento del corazón de Jesús. ¿Por qué tú crees que cuando fue bautizado allí en las aguas por Juan el Bautista, qué fue lo que se escuchó del cielo? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre Celestial? Estaba gozoso porque aquel ser maravilloso vivía para honrarlo. Cuando tú y yo vivimos para honrarlo, Él se complace y se goza. Oro, lo mejor que podamos dar en nuestra propia vida. Oh, incienso. Oye, el incienso, cuando tú buscas lo que significa, el incienso de por sí, mira, se obtiene de un árbol resinoso, es una resina. Y el incienso es interesante, porque en términos de aroma, es eso, o sea,
es para producir aroma. Cuando mejor lo produce, cuando mejor se siente, es cuando se quema. Cuando se quema. Y una vez quemado, oye, se convierte, sí, en humo, que mezclado con otras sustancias, definitivamente es agradable. Incienso. Era utilizado definitivamente para fines culticos por el pueblo hebreo y otras religiones también. Quemado producía el mejor aroma. Cuando tú y yo estamos dispuestos a pagar precio, al sacrificio en cosas, en situaciones de la vida diaria, entendido por sacrificio, mira, cuando tú y yo estamos dispuestos a escoger por lo que honre a Él, aunque represente para ti una pérdida, aunque represente para ti una pérdida de una oportunidad que muchas veces, perdón que diga así, realmente lo que ella trae es pecado, y yo escogí por lo correcto, que es honrarlo a Él. Tú escogiste por lo correcto, tú estás llevando al cielo un aroma delicioso ante Dios, quemado en el precio del sacrificio, y eso Él le agrada, eso Él le honra, le lleva contentamiento al corazón. Así que ese incienso, que aunque muchos también lo ven, los comentaristas como que hablaba de ese perfumar de Jesús a la vida de los seres humanos, eso también es hermoso y es precioso. Pero en este momento estamos preguntándonos, oh, sí, oro, incienso y mirra, ¿cuál es tu regalo? ¿Cuál es el mío? ¿Qué le llevo? Que tu vida día a día esté dispuesto a pagar el precio, a ser quemado, en el sentido de que de ti salga el mejor perfume para llevarle al Padre, para llevarle a Jesús contentamiento, alegría al corazón. La mirra, otra resina de árbol que, mira qué interesante, usualmente crece en Yemen o en otras regiones cercanas a África. ¿Por qué digo interesante? Porque son regiones que inclusive colindan con estas tierras árabes de que hacíamos alusión ahorita. Y estos llamados magos provenientes de esas tierras venían cargando con estas resinas aromáticas. La mirra como tal, en particular, se utiliza, oye, como antiséptico y también como perfume. Como antiséptico, mira, se pone en el cuerpo para tratar de corregir heridas, evitar infecciones. Y como perfume, precisamente, para hermosear el ser humano desde el punto de vista de aromas. En la antigüedad se utilizaba precisamente cuando tenían que caminar largos trechos, se sudaba y contrarrestaban con la mirra. Muchos comentaristas han visto en la mirra como un anuncio de que Jesús iba a ser herido y que tendría que ser curado, lastimado sería. Y como parte del anuncio de que en su momento moriría también. Pero cuando volvemos a la pregunta, oro, incienso y mirra, ¿y cuál es tu regalo? Fíjate que el incienso tú lo quemas para llevar el olor fragante al Padre. La mirra, como antiséptico, yo me pregunto a mí mismo y te pido que te preguntes tú también. Entre los seres humanos que Dios ama, porque los que te rodean a ti, Dios los ama. Porque Jesús se dio en la cruz por todos. Jesús le dijo a Pedro, anda, pastorea mis ovejas. Si tú me amas de verdad, Pedro, pastorea mis ovejas. Esos seres humanos que te rodean a ti, me rodean a mí. ¿Cómo nos tratamos tú y yo? ¿Andamos hiriendo o andamos curando? ¿Somos mirra? ¿Somos antisépticos para donde hay lastimaduras en el ser humano? ¿Somos antisépticos para tratar de llevar, oye, reedificar relaciones humanas ahí donde hay quebrantamientos, malos entendidos? ¿Qué somos? ¿Somos personas que pensamos más en nosotros mismos o en los que nos rodean? ¿Qué tú y yo llevamos a las lastimaduras del que está herido en el camino? Mirra. ¿Cuál es tu regalo para el Señor esta noche? Mirra. Ay, como perfume. Por un lado, cosa bonita es que digamos, yo quiero agradar al Señor como incienso quemado. Pero por otro lado, ¿somos tú y yo perfume para los que nos rodean? Allí donde yo llego y donde tú llegas, ¿es apreciada tu presencia? ¿Es apreciada nuestra presencia entre los seres humanos? Porque precisamente somos portadores en ese llamado a ser imagen de Jesús. Somos portadores de su palabra, de su forma de ser, de su carácter. Ese que Dios, aprended de mí que soy manso, humilde. ¿Qué portamos tú y yo? Nos convertimos en perfume allí donde pisamos.
Que después que tú te vas, cuando estuviste allí en medio de un grupo reunido, después que tú te vas a tus espaldas, ¿qué es lo que queda tras de ti en la mente y en los corazones de los seres humanos? ¿Queda un recuerdo bonito o desagradable? ¿Queda una impresión y un pensamiento de que hay un hombre, una mujer recta e íntegro que agrada a Dios, o qué queda? Ese es perfume, ¿sabes? Y también antiséptico. Atesóralo en tu corazón. Aquellos hombres se lanzaron un viaje largo con tal de encontrar al rey de los judíos. ¿Sabes? Tu viaje y el mío no tiene que ser tan largo en el sentido de lo que es la rendición del corazón. Eso es inmediato. El corazón que se rinde a los pies de Jesús lo va a encontrar enseguida. Él está a la puerta, toca y llama. Tú abres la puerta y él entró y se sentó contigo a cenar. Gloria a Dios. El viaje para aquellos que ya le conocemos. Oye, lo que representa es un viaje diario, continuo. ¿De qué? De seguir pareciéndonos a Jesús. Que estemos dispuestos a dar ese viaje. No importa el precio que tengamos que pagar, con tal de alcanzar a aquel que primero nos alcanzó y nos amó primero y también quiere ser amado. Y llevarle todos los días algo nuevo. Llevarle oro, cosas valiosas, como tu propia vida y tu corazón. Y decirle, toma, esto es tuyo. Llevarle incienso que se convierte en algo fragante por tu vida, por tus hechos ante la presencia de Él. Mira que en Él se convierte en contentamiento cuando ve cómo tú tratas a sus pequeños. Cuando Él ve que tú amas a sus pequeños, que te ocupas de llevarle a aquello que sane las heridas, que te ocupas de construir, de edificar su pueblo. Eso ya contentamiento del corazón de Jesús. Hermosa mira. ¿Cuál es tu regalo para Él esta noche? Sí, porque estudiamos todas estas estampas, son hermosas, pero todas tienen enseñanza y mensaje. Que nos ayude a hacer nuestra parte y nuestro esfuerzo. Que jamás tú y yo como cristianos tengamos que ver que las piedras hablen como hablaron en esta ocasión los magos por los sacerdotes y por los escribas. Que nadie tenga que ocupar nuestro lugar porque tú y yo nos ocupemos con diligencia, como le pidieron a ellos que hicieran, porque ellos reconocieron que diligentemente habían buscado. Que tú y yo con diligencia día a día busquemos su presencia a través de la escritura, de la oración, de la postración, de su palabra. Pagando precios para hacer cada día un oro más, mira, probado. Un incienso que queme mejor, más fragante. Y una mirra que de verdad sirva para los semejantes. Eso, al fin y a la postre, agrada al Señor. Vamos a orar esta noche pidiendo por ti y por mí, que Dios nos ayude a ser imitadores, en este caso, te lo llamo así, a estos magos. Imitadores de estos magos, amados hermanos. No de los sacerdotes ni de los escribas. De estos magos que se ocuparon con diligencia de encontrar a Jesús donde quiera que estuviera. Ya no está en Belén, voy detrás donde se encuentre. Y lo encontraron. Vamos a orar, amado hermano. Jesús, una vez más te encomendamos a todo aquel que nos esté escuchando. En primer lugar, aquel que aún no te conoce. Si hay alguien entre nosotros que no conoce a Jesús, mira, yo te invito que te des la oportunidad de tu vida eterna. Ríndete a sus pies. Puedes comunicarte al 787-949-1741. Queremos orar por ti. Y a todos los hermanos, sus hogares, sus familiares, por favor, Señor, bendíceles. Abrázales, cuídalos, sígueles proveyendo tu presencia maravillosa, preciosa, hermosa. Y que todos como pueblo, Señor, te honremos. Y que todos los días nos ocupemos de postrarnos ante ti y abrir nuestro saco para con actos, Señor, llevar ante tu presencia lo mejor de nosotros, lo más valioso y todo lo que tengamos para tu gloria y honra. Sabemos que todo es tuyo. Es que tenemos la vida del corazón y hechos que ya en contentamiento. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús amado. Amén. Amado, recordándote que mañana en particular, en la noche, los adultos jóvenes no se estarán reuniendo, porque Dios mediante el viernes a las 8 de la mañana tenemos culto. Sí, el viernes 25 tenemos culto. Nos estaremos celebrando, gozándonos, haciendo memoria de algo precioso que hemos estado discutiendo en todos estos días con el verdadero sentido. Luego, Dios mediante, el domingo, recuerda, culto a las 8 de la mañana,
culto a las 5 de la tarde, allí en los atrios de la casa del Señor, y en el interín el discipulado desde las 9 de la mañana, a las 11 los caballeros, a la 1 las damas, y a las 7:30 nuestra juventud se conecta a través de estos medios para recibir las enseñanzas. Así que, hermano, congrégate. Hermano, levántate y demos viaje, que no estamos tan lejos como aquellos magos donde tuvieron que llegar a encontrar a Jesús. Tú lo tienes más cerquita. Arrodíllate y lo encontrarás. Un abrazo en nombre de Jesucristo. Dios te bendiga grande y poderosamente. Y hasta el próximo miércoles. Buenas noches.